comunicación y una grata comunicación, porque estoy intrigado. En la Feria del Libro se están haciendo presentaciones de muchas figuras, como decíamos recién, y a la compañera que tenemos en línea, a quien ya voy a saludar, me intriga saber cómo es esto de una salvaje en Boston. Así es. ¿Cómo le va? Estoy presentando a Gloria Casañas. Es argentina, nacida en Buenos Aires, ciudad en la que vivió siempre. Y escribir es una actividad que la acompaña desde pequeña. Así fue acumulando poesías y cuentos que de a poco la llevaron hacia su género favorito, que es la novela romántica. Siempre vivía entre la escritura y el estudio. Gloria se recibió de abogada en la Facultad de Derecho, pero esta abogada después incursionó con mucho éxito en la literatura y una de sus primeras novelas es En alas de la seducción. ¿Cómo estás, Gloria? Un gusto tenerte en 3870. Hola, ¿cómo te va? Igualmente. Bueno, sabemos que mañana vas a estar por aquí, por La Rioja. Sí, la primera vez que voy a La Rioja, así que estoy muy ilusionada y muy contenta. Vos sabés que la intriga que tengo, y te lo voy a confesar, A yo ver. a partir de enterarme que empecé a incursionar sobre tu literatura, confieso que antes no había leído, y he leído Sí, sinopsis de distintas historias. sí, Y al leer tu biografía, digo, esta compañera, esta persona, abogada, mujer de las leyes, que después incursionó en la literatura, ha escrito sobre historias del mundo, de distintos espacios y territorios y de distintas épocas. Si viene a La sí. Rioja puede descubrirnos lo que nosotros no sabemos descubrir, Ajá, a veces a partir pasa. de una ficción. Me pasó con algunas de las novelas, por ejemplo, la de la historia de Mar del Plata, que se llama La canción del mar. Sí, Yo tengo colegas y amigas marplatenses que también escriben novelas románticas y me dicen, nos contaste cosas que nosotras mismas no no sabíamos. sabíamos. Es que cuando uno investiga ahí te vas adentrando, viste, en los rincones de la historia y bueno, vas descubriendo cosas. ¿Cómo hace una mujer, una abogada? Sé que escribiste toda tu vida, pero tal vez después te volcaste a la literatura ya como para mostrarla al mundo, ¿no? Para Sí, mostrarla a los demás. tal cual vos lo decís, empecé a mostrar lo que escribía de grande, porque antes no se lo mostraba a nadie, así que en realidad para mí es como empezar. Y ahí tengo Eh, to- dos misterios en la pregunta. ¿Qué sí, sucede para que empeces a mostrarlo? me ¿Qué empujaron, sí. pasó? ¿Te empujaron? Sí. ¿Quiénes te empujaron? Me empujaron las administradoras de un foro de lectura que habían logrado tener contacto editorial. Era un foro muy lindo que ahora ya se disolvió, pero que tuvo muchas repercusiones, se llamaba Gauchas Románticas, y ellas alcanzaron contacto editorial en el sentido de que podían decirle a los editores qué nos gustaba leer, qué autores preferíamos, cómo nos gustaban las tapas. Es decir, había un poco de ida y vuelta muy interesante en una época en la que no se hablaba mucho de la novela romántica. Sí. Y la que hoy es mi editora, Florencia Cambariere, les preguntó, ¿y no conocen alguna autora local que escriba novela romántica? Y ellas le dieron mi nombre, pero lo cómico es que ellas tampoco me habían leído. Así, así que fue un acto de fe absoluto. Totalmente, tuvieron fe y también te descubrieron antes de leerte, Y antes de sí, leerte. Totalmente, como vos descubrís a las historias. Esa era la otra sí, pregunta, ¿cómo descubrís? Porque yo tengo esa duda sí, uno particularmente escribe por ahí también para sí mismo, ¿no? sí, para uno mismo Para también, uno sí. mismo. Pero escribir una novela, contar Mm, toda una historia, sí. es descubrir algo y después contarlo. Se me hace que ese es el camino, ¿o no? Sí, en realidad eso es básicamente lo que yo hago, contar historias. Tanto me gusta contarlas como escucharlas también. Ajá. Y me imagino incluso contándolas oralmente, teatralizándolas. Me encanta esto de narrar una historia. Y la historia se va construyendo a partir de un tema que me interesa. Si a mí me interesa, por ejemplo, el problema de los malones en el desierto, yo puedo construir una historia donde ese sea el eje histórico central. Y así todo. Y por A, por ejemplo, nació de mi interés por escribir una historia de guerra. Yo quería escribir una historia Una de historia de guerra. guerra.
Y ahí fue encaminándose el pensamiento hacia qué guerra podía ser. Bueno, distintas circunstancias me fueron llevando a la idea de la guerra contra el Paraguay. Gloria, Matías te saluda. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué mensaje le das entonces a aquella gente que escribe mucho y no y a veces tiene miedo de que lo lean, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué mensaje que se anime, que proyecte? Sí, ¿sabes? Mira, primero que nada te voy a decir esto. Cuando uno escribe, yo aconsejo que escriban sin pensar en lo que van a hacer con eso. Uh-huh. Porque es un poco estresante escribir ya anticipándose al futuro de la escritura. ¿A quién se lo voy a mostrar? ¿A quién le puede interesar? ¿Qué editorial podría ser la adecuada? Me parece que todo eso son cosas externas que tendrían que venir mucho después, cuando ya vos terminaste lo que hiciste, te estás contento con eso. Bueno, se lo voy a dar a leer a alguien a lo mejor. Pero si no, porque te digo, porque a mí me escriben a veces personas que les gusta también escribir y que sin estar todavía empezando lo que quieren escribir ya me preguntan. Claro. ¿A dónde van a llevar su novela que no existe? Claro. Y yo entiendo esa ansiedad también, no es que no la entienda, pero aconsejo no tenerla, es decir, tratar de olvidarse de todo lo que no sea la escritura misma. Tratar de ir con libertad. Sí, porque si no te estás metido en la cabeza, tenés metidas muchas cosas que no tienen que ver con la creación, ¿sabes? Claro. Si no hay libertad, la creación queda trunca. Se coarta, sí, se coarta. Totalmente. Y después, bueno, con respecto a que no sean tímidos en mostrarlo, sí, les digo, muestren, si realmente están conformes con lo que hicieron, nunca lo van a saber si no lo muestran. Claro, totalmente. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo no sabía si lo que yo escribía podía ser lindo o no, si podía interesar o no. En realidad hay un poco de pudor en esto de no mostrar. Sí. Por eso son cosas que uno después va superando, pero yo no mostraba ni a mis padres, imagínate, con eso te digo todo. todo el pudor que tenías, y mirá. Era tremendo. Y mirá de lo que nos estábamos perdiendo, ¿no? Y bueno, qué sé yo, a veces también pienso que las cosas vienen en el momento justo cuando uno puede hacerlas buenamente. Eso nunca se sabe, ¿sabes? Prefiero pensar que el momento era este y no otro. Y no otro, totalmente. Gloria, mañana vas a estar aquí. Sí, mañana voy a estar en La Rioja, por fin. Podemos escucharte, podemos verte. ¿Qué es La Salvaje de Boston? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió la idea de esta novela? Y que me intriga desde el nombre. Sí, el nombre es como una contradicción también, ¿no? Sí. Porque Boston es un lugar que es el emblema de la civilización. De la civilización y de algo, de una... Yo no conozco Boston, pero la tengo como una cultura conservadora, no salvaje. Sí, pero de avanzada. De avanzada. Son conservadores en las tradiciones, pero son de avanzada en cuanto al pensamiento. Claro. Y ser salvaje en Boston es todo un tema, ¿no? Sí, ¿no? Pero esta protagonista viene de libros anteriores porque fue creciendo a través de los libros de la serie histórica. Sí. En La Maestra de la Laguna, por ejemplo, esa era una de las alumnitas de la maestra normal. Claro. Y en otros libros que vinieron después, como El Ángel Roto, La Canción del Mar, ella estaba también. Por eso, la protagonista es argentina. Sí, ella es argentina. Ella es argentina. Una mestiza, hija de un cacique araucano y una cautiva. Mira vos. Que finalmente consiguió ser maestra normal. Ella es la única de los discípulos de la Maestra de la Laguna que se recibió también de maestra normal. Se recibió también de maestra. Y ahora, bueno, hizo el camino inverso. Así como las maestras norteamericanas vinieron hasta la Argentina a fundar el normalismo, ahora ella, que ya es maestra normal, vuelve a ese lugar de donde ellas vinieron para perfeccionarse en los jardines de infantes. Muy bien. Mira, justo lo vas a contar mañana en la tierra de Rosario Vera Peñalosa. Sí, eso vos que estaba pensando lo mismo. Mirá cómo se van dando vos sabés que las yo coincidencias, esta mañana, qué lindo. Cuando leía la sinopsis de la novela, pensaba en eso. Por eso te decía, tal vez redescubras algunas cosas que todavía nosotros no descubrimos de nuestra propia historia. Puede ser. Y veía la similitud de tu personaje, de
de este personaje que recurrente en tus novelas, con nuestra Rosario, que es Sí. palpable, histórica, Sí, nuestra. sí, es histórica y que también es una historia de vida, de lucha contra los obstáculos. Totalmente, en la lucha de establecer y transformar cánones establecidos por años que tenían que Sí. ver con la educación Sí, sí, sí. y de que sea una mujer. Y que sea una mujer. Que no en vano fueron las mujeres las que llevaron adelante esa lucha. Y en Boston pasó lo mismo. Había pasado esto. Había pasado eso con las escuelas, pero estaba pasando en el momento de esta novela La salvaje de Boston, estaba pasando con otras luchas por los derechos femeninos, al sufragio, contra la abolición, digamos, para el abolicionismo, en favor del abolicionismo. Sí. Había todo un movimiento muy fuerte, que es el que vive esta protagonista, y que lo encabezan sobre todo las mujeres. No es que no hubiera hombres dentro de ese movimiento de avanzada, pero está muy, muy compuesto por mujeres. Muy compuesto por mujeres. Sí, Entre ellas, sí, tenían un protagonismo especial. Luisa May Alcott, Sí. vi que habías recorrido también la casa de Mark Twain, ¿puede ser? ¿O un museo Sí, que hay sí, sobre Mark Twain? ay, sí, hay mucho para contar de eso. Mira, fue una experiencia tan linda, experiencia como lectora también, ¿no? Sí, Estar en el mismo lugar de los autores de los libros que uno leyó con tanto gusto. Cuando uno leyó cuando era chico. Claro, que son libros que para vos son como un tesoro de juventud. Porque... un tesoro de niñez. Yo recuerdo de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn, esas historias y con las que uno en aquella adolescencia de los 70 y 80. Fuiste creciendo y fuiste soñando. Fuiste soñando. Eso, justamente. Te llevaban a ese sueño de aquel momento de aventura, del niño aventurero, pese a todo, ¿no? Lo mismo que sentía yo. Mira, lo que estás diciendo es exactamente lo mismo que sentía yo. El niño aventurero que uno quería ser y no era. Y no era. y trataba de escapar por ahí, leyendo las aventuras de Tom y de ese huérfano que lo ayudaba a escapar de todos, como... la balsa, yo me acuerdo la imagen de la balsa y el Mississippi, que yo tuve la fortuna de verlo. Para mí era un sueño inalcanzable ver el Mississippi, y una vez lo pude ver y yo me emocioné tanto. Porque claro, son cosas que vos te parece que están en el libro, vos sabés que existen, pero están en un estado idealizado. Claro. Y cuando finalmente las ves te parece mentira que existan. y encima tu personaje recorre las mismas tierras. Recorre las mismas tierras, sí. Sí, sí, yo me inspiré mucho en eso, justamente por todo lo que vos decís, son cosas que uno lleva adentro. Entonces te brotan con facilidad, te sentís familiarizado con esos temas. Qué maravilloso lo que contás, y me están dando ganas de escribir una novela, no sé de qué, bueno. en este momento. Pero no, digo, por esto de descubrir en el interior de uno una historia, descubrirla en el mundo, armarla, no sé si se arma como un rompecabezas o como un misterio que uno va desentrañando al paso que va escribiendo, porque creo que la novela se descubre a sí misma también mientras uno la va desarrollando, y que uno, aunque imagine el final cuando empieza a escribirla, seguramente ese final no es el mismo que imaginó al principio cuando llega a la conclusión de la historia. Sí, sí, la novela, como vos decís, se va escribiendo sola también. Sí. Y vos sos un lector a la vez. Lo estás escribiendo, pero también, de alguna manera, estás presenciando como si fuera un escenario lo que va ocurriendo. Y a veces vas para un lugar que no tenías pensado. Y yo creo que ahí está fluyendo algo que uno lleva adentro y no es consciente. Totalmente, totalmente. Y que fluya nomás. Y ojalá... Que fluya, sí. Bueno, mañana la tuya también. Bueno, veremos hacia dónde fluye. Veremos, sí. Bueno, mañana te vamos a estar viendo, te vamos a ir a visitar. ¿A qué hora está mañana? A las 20 horas en Sala de los Mártires presentará La salvaje de Boston, así que bueno, están todos invitados y bueno, para que conozcan y bueno, para que
intercambien tanta lectura, y se animen, ¿no? Sí, para que intercambien también preguntas, Así inquietudes, es. que esa es una de las cosas que más me gusta de los encuentros, es la conversación que hay después, ¿no? De la Claro. charla, en el momento final, se puede hablar con la gente, eso me gusta mucho. Muy bien. Nos vas a tener que escuchar a los tres que estamos acá. Está Juan Pablo, que no ha dicho nada al aire, pero es quien te contactó y quien nos dio la grata novedad de poder tenerte en este programa. Es un programa que es, te cuento, de una dirección que es la Dirección de Capacitación del Estado, y Sí. donde pasamos muchas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, por ahí con las políticas públicas. Sí. Hoy nos dimos un gusto con vos Qué lindo. al poder hablar de literatura, de una novela, de las historias. Poder Y volar un poco. Así es. nos ayudaste a volar. Qué lindo. Así que te lo agradecemos profundamente y ojalá uno de los compañeros que estuvo charlando con vos recién es Matías Sosa. Sí. Es de un pueblito de aquí del que vamos a estar hablando en el próximo bloque, que es Chuqui, un pueblito Ajá. de la costa. Así que tal vez a partir de mañana encontremos al salvaje de Chuqui. Bueno. Así es. y ahí nazca una nueva novela. Ahí Juan Pablo te quiere decir algo. Estaría bueno, sí. ¿Cómo le va, Gloria? Hola, ¿cómo estás? Sí, no, cuando se armó el programa de hoy, buscamos una variedad, digamos, cubrir casi todo lo que era la Feria del Libro. Y Sí. rescato unas palabras, luego te digo quién en su escrito dice que hay que reivindicar la literatura y la lectura. Sí. Y sobre todo en los últimos años, donde hubo escritores latinoamericanos, en la cual relatan mucho de nuestras tierras, de nuestro continente o subcontinente. Es decir, sobre todo uno que me gusta un montón, y bueno, pero ahora te estoy leyendo a vos. Sos muy joven para la literatura, por lo tanto, casi contemporáneo conmigo, por lo tanto, descubrir mucho la literatura y hacer que la gente joven lea literatura. Yo soy sincero, soy más de la historia que de la literatura, de la poesía o del arte. Pero en los últimos años, sobre todo con García Márquez, que relata mucho de su pueblo, algo hablamos anoche. Sí, yo te decía que a mí también me cautivaba García Márquez, que para mí es un fenómeno de la literatura. Creo que no creo que haya otro igual. Para mí es como un torrente, es una cosa que fluye y no sabes dónde va a parar y siempre con una imaginación desbordada. A mí realmente García Márquez me parece extraordinario. Totalmente. Él habla también del río de su pueblo, la imaginación que él volaba cuando recorría su río y su mundo infinito que hablaba. Sí, rescatar la literatura como algo interesante que leer, siempre la lectura hace viajar y conocer mundos equidistantes. Es decir, se aprende con la literatura, se aprende más de lo que uno cree, se aprende con la novela. Sea histórica o no, porque a veces no es necesario que te esté relatando un episodio, también puede ser algo de la condición humana que sale a la luz, y vos lo ves reflejado y de golpe eso que aparece escrito es algo que sentías o algo que temías, algún conflicto interno y lo ves reflejado, entonces eso enseña. Totalmente. Vos sabés que mientras Juan Pablo te hacía la pregunta y hacía la introducción, pensaba, y lo comparto, que él decía, a mí me gusta leer más la historia, a mí me encanta leer las ficciones, y yo digo, no creo que haya ficciones que no tengan mucho de historia, y creo que también muchas veces cuando leemos historia, también leemos algo de ficción. Así es. Cuando leemos, escuchamos, hay algo de ficción porque está la mirada subjetiva del historiador, claro, quien interpreta de una manera los hechos históricos, y cuando otro historiador la cuenta desde otro lugar y desde otra manera. Así que están muy entrelazadas la literatura de las ficciones, la romántica, la clásica, la profunda, la latinoamericana. Yo como Juan Pablo soy amante de los autores del boom latinoamericano y son los que me han traído hasta acá. Lo que pasa es que Latinoamérica es tan diversa y tan exuberante. A veces uno piensa,
el realismo mágico como género, pero en realidad es como si viviéramos un poco en el realismo mágico, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, ¿ves? Ahí está de lo que te venía diciendo. Bueno, Claro. Gloria, ha sido un La esperamos gusto mañana. conversar con vos en nuestro programa. Gracias, el placer es mío. Nos has ayudado a volar. Qué lindo, bueno, eso me alegra. Y volar siempre está bueno. Siempre Así- está bueno, es verdad. Así que mañana desde arriba. mañana vamos a ir a visitarte. Bueno, encantada de conocerlos personalmente. Y te vamos a saludar personalmente en la Feria del Libro. Recordamos, Matías, mañana 20 Mañana horas. a las 20 horas, Sala de los Mártires, allí presenta La Salvaje de Boston. La Salvaje de Boston. Vamos a tener a la salvaje o no tan salvaje Gloria Casañas mañana para descubrirla a todos los riojanos. Un gusto, Gloria. Un gusto para mí también y cariños a todos los oyentes. Muy bien, serán dados. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos dimos un gusto.